Tardes, noches también. Muchas gracias, estimada audiencia, por acompañarnos en este su programa, La Disputa por el Agua, que bajo el patrocinio de la Jornada de Oriente, sus amigos, amigas de la Asamblea Social del Agua, llevan a ustedes cada semana tratando diversos aspectos de este polifacético sujeto, actor central, bien universal, bien común, cultural, sujeto vulnerable de derechos, el agua. Este programa lo vamos a desarrollar, vamos a continuar con la relatoría, con el diagnóstico, con las implicaciones, con los resultados que tuvo esta visita del doctor Pedro Arrojo Agudo, el relator de la Organización de las Naciones Unidas, del Alto Comisionado para el Derecho Humano al Agua y el Saneamiento. Y en este programa, pues vamos a tocar, recuerden que el pasado 25 conmemoramos, celebramos el Día Internacional de la Mujer, y precisamente ahora vamos a trasladar estos efectos con la mujer y el agua, este indisoluble vínculo tan importante que hemos tutelado mucho en nuestra Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, de quien pues, hoy tenemos una representante, la compañera Alejandra Parás, que es comisionada de la precisamente Comisión de Comunicación de Agua para Todos, Agua para la Vida, una luchadora de toda la vida, ejemplar, muy, muy trabajadora, y a quien con gusto la recibimos y le pasamos a preguntar inmediatamente, dándole la bienvenida. ¿Qué nos comentas? Bueno, les comento también que la compañera Ale estuvo muy cercana y muy presente en esta serie de eventos, muchos eventos que tuvo el doctor Pedro Arrojo, muy activo, muy posicionado en este tema en nuestro país. Entonces, pues, ¿quién más para platicarnos de todo esto que Ale? Bienvenida, Ale, muy buenas tardes. ¿Qué nos comentas de esta visita y las repercusiones? Adelante, Ale. Gracias. ¿Qué tal, José Luis? Pues muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a todas y todos que nos están escuchando. Y sí, pues fue una visita bastante, quizá fuera de lo común, a lo que hemos estado acostumbradas y acostumbrados con las visitas de anteriores relatores. Es importante mencionar un poquito de la historia del doctor Pedro Arrojo, quien estuvo pues, en días pasados en México. Y es interesante porque el doctor Pedro Rojo es un gran luchador social que ha estado en movimientos por defensa del agua de toda la vida, ¿no? Es importante señalar que él mismo fundó una organización en su natal España, en la Fundación Nueva Cultura del Agua, la cual tiene pues más de 200 miembros y ha luchado justo por la horizontalidad de la toma de decisiones del agua, y a la vez fue cofundador de la Red Agua Pública, que forma parte de lo que viene siendo una red de agua pública en Europa, y, y esta, pues, su finalidad ha sido pues, promover el derecho humano al agua y el saneamiento de la Unión Europea, con iniciativas muy importantes como Right to Water. Él fue nombrado relator, hola Maru, fue renombrado relator el 1 de noviembre del 2020, y su función, bueno, es el ser el relator sobre los derechos del agua y saneamiento. Esto pues recalco de nueva cuenta por las Naciones Unidas. Bueno, pues tuvimos la fortuna de que estuviera en México e hiciera visitas en momentos que creo que van a ser históricos para México, como fue lo que sucedió en Temacapulín, ¿no? Sí. En un pueblo que lleva una lucha de 16 años tratando de evitar que su
pueblo, no solo Temacapulín, sino también Acacico y Palmarejo, fueran inundados. Esto por un proyecto de poner una presa, ¿no? que fuera a detener el flujo de lo que es el Río Verde. Y bueno, pues entonces hubo la oportunidad de que él estuviera ahí. Él conoce bastante bien la lucha de Temacapulín, porque hay que poner aquí en la mesa que el doctor Pedro Arrojo, una de sus principales luchas ha sido en contra de las presas, ¿no? Él ha participado activamente en los movimientos contra las presas, entonces tenía cierta afinidad, conocía el proceso, conoce otras organizaciones como es MAPDER, ¿no? Que es el movimiento antipresas, y bueno, pues estuvo en Guadalajara, efectivamente, el 10 de noviembre, donde también estuvo presente el presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con su gabinete, y me atrevería a decir que es un momento histórico, porque es una forma, pues abre como una nueva perspectiva, ¿no? En la posible resolución de problemas ligados al agua, y esto es mediante el diálogo, ¿no? Y este diálogo jamás hubiera sido posible sin la lucha tan tenaz de quienes habitan Temacapulín y algunas organizaciones que les acompañaron, pero definitivamente es la lucha de Temacapulín. Y aprovecho hacer este paréntesis donde si este programa se enfoca en la lucha de las mujeres, rescatar que la lucha de Temacapulín parte efectivamente de un movimiento de mujeres organizadas, ¿no? Que en algún momento lo que las convocaba era justamente limpiar una iglesia, y son las primeras en estar alertas en contra, hacia esta posibilidad de que su comunidad fuera inundada, y son ellas quienes llevan el frente de lucha, ¿no? Ya después se suman muchos otras y otros actores, pero son ellas específicamente, no podríamos hablar de Temacapulín sin señalar la lucha de la compañera Marichuy, ¿no? Quien lleva años, ¿no? En este pueblo luchando porque no se ha inundado, o Emma Juárez, ¿no? Quien también ha estado ahí al frente, ¿no? En el dedo en el radar, y muchas otras mujeres que han estado ahí, ¿no? Pero ciertamente lo que las convocó fue la unión que ya tenían para limpiar una iglesia. Y entonces, ¿qué es lo que pasa este 10 de noviembre? Bueno, que lo que se decide hacer es que la comunidad no se va a inundar, la presa ya no se va a crecer, no se va a crecer más. Hay que destacar que es importante que este proyecto ya tiene un gran avance, puesto que ya tiene lo que vendría siendo la puerta de la presa, la compuerta ya está crecida, ya está construida, pero seguirla subiendo sería inundarles totalmente. Entonces, una de las decisiones fue hacer un vertidero, y es impresionante lo que sucede, ¿no? Está Andrés Manuel, el presidente de la República, está el doctor Pedro Arrojo, y bueno, pues se toma la decisión de que se va a respetar la decisión de los pueblos y no se va a inundar Temacapulín. Y cito textualmente lo que él dijo, es pues como la lucha de Temaca es un referente histórico para el mundo, una lucha ejemplar con una resolución no violenta, ¿no? Y señala él que ellos son un ejemplo para el mundo, y el liderazgo de las mujeres que han sido tan perseverantes está totalmente vinculado esto con la dignidad de los pueblos, ¿no? Esto fue pues lo que sucedió en Jalisco, donde también tuvo una participación muy activa en el ITESO, ¿no? la Universidad Jesuita de Jalisco, y ahí, bueno, tuvieron algunos diálogos con un grupo académico, y él recordó cómo hace 16 años había visitado Guadalajara para conocer la situación del Río Verde, del río Santiago, perdón, uno de los ríos más contaminados de México. Entonces, pues es muy interesante lo que esta visita del relator, pero aquí no para todo, ¿no? Después el relator se hace un viaje a Ciudad de México. En Ciudad de México es convocado por la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, donde es recibido por el rector, ¿no? Estuvo el rector, estuvo también la doctora Elena Burns. El rector que le recibió pues es el doctor Jesús Antonio de los Reyes Heredia, quien es el rector general
de la Universidad Autónoma Metropolitana, y se empiezan a dar una serie de conferencias muy, muy interesantes, algunas de ellas. Desgraciadamente se había contemplado que hubiera la participación de algunos alcaldes, como el alcalde de Jalapa, pero pues no estuvo. Y se dieron como diferentes presentaciones muy interesantes en torno a justamente el gran trabajo que ha estado haciendo la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, que ha sido pues impulsar la Iniciativa Ciudadana Ley General de Aguas. Entonces, esta presentación que tuvo, fue un poco maratónica, empezó a las 10 de la mañana, terminó a las 4:30 de la tarde, sin ninguna pausa, pero creo que era también imposible tener pausas porque eran muy interesantes los temas que se estaban tratando. Y pues era justamente esto, ¿no? La propuesta, presentar esta propuesta del proyecto de dictamen articulado de la Ley General de Aguas, que hoy pues es una realidad, es el trabajo que refleja la unión de muchísimas voces, ¿no? Y gente que a lo largo y ancho del país, y pues tanto ustedes que son parte de la coordinadora, como yo y muchas más personas, pues hoy podemos decir que la tenemos en nuestras manos. Y aprovecho el comercial para decir que la pueden consultar en nuestra página de internet. Claro. Y bueno, fue muy interesante porque también hubo una participación, creo yo que muy valiosa, de Víctor Suárez en esta máxima casa de estudios, con el tema vinculando la ley de aguas y la importancia de la soberanía alimentaria en México, ¿no? Esto pues va de la mano totalmente con los 12 consensos que tanto hemos trabajado en Agua para Todos, ¿no? Tratando siempre de impulsar. Para el público que no sepa quién es Víctor Suárez, bueno, Víctor Suárez es el subsecretario de lo que vendría siendo ahora autosuficiencia alimentaria, que es la SADER, anteriormente era la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, pero él está específicamente en el área de autosuficiencia alimentaria. Tuvo una presentación que para quienes estuvimos ahí fue muy, muy interesante, ¿no? Hablando justamente de estos problemas que es la producción del campo y cómo se vincula con la falta de una ley de aguas. Después tuvimos algunos temas interesantísimos también, que fue, por ejemplo, la participación de algunos compañeros de la comarca lagunera, ¿no? Quienes tuvieron una participación también muy interesante. El ITESO también tuvo una participación bastante interesante que llevó por nombre la Universidad de Gestión del Agua, y esto fue por el Grupo de Estudios del Agua del ITESO a cargo de la doctora Catalina Morfín López, que fue pues la verdad, bastante interesante. Luego hablamos un poquito pues cuál era el estatus actual de la Ley General de Aguas. Esto fue a cargo de la senadora Ana Lilia Rivera, que es la presidenta actualmente de la Comisión de Asuntos Legislativos. Después tuvimos la participación de la doctora Elena Burns por parte de CONAGUA, que ella es la subdirectora general de Administración del Agua de la Comisión de la Comisión Nacional del Agua, y ella habló de los retos para la buena gestión del agua en el siglo XXI, con una ponencia que fue fuerte, contundente y muy clara. Cuando hablábamos de la comarca lagunera, señalar que fue la participación del maestro Gabriel García, hablando de agua saludable para la laguna, que se vincula justamente con el foro que hoy hubo en Torreón. Y bueno, fueron diferentes situaciones. La conferencia que en ese momento facilitó el doctor Pedro Arrojo llevó por título Afrontar la crisis global del agua en el planeta azul. Y fueron como unos 15, 20 minutos de palabras, pero bastante valiosas, sobre todo para quienes hemos estado siguiendo puntualmente qué es lo que ha pasado con esta iniciativa. Entre las cosas que él destacó, bueno, es la alarmante situación de los 2.200 millones de personas hoy que no cuentan con agua en el mundo, ¿no? Y señaló bastante que había dos factores que motivaban esto. Uno era la inequidad y pobreza derivada de un sistema político como el que tenemos, ¿no? Un modelo totalmente neoliberal, la insostenibilidad con los sistemas, ¿no? Y en este sentido rescato una de sus frases que fue la importancia de hacer las paces con los ríos, ¿no? Hacer las paces con los sistemas naturales, ¿no? Él hablaba de la ingeniería natural, tanto de los cuerpos de agua que vemos superficiales como son ríos, lagunas,
como también habla hacer las paces con lo que no vemos, ¿no? El agua cárstica, los ríos subterráneos, todas las aguas que no vemos totalmente. Y después señaló que era fundamental para detener la crisis hídrica que estamos viviendo, para detener esta forma mercantilista de ver el agua, él decía que es fundamental promover una gobernanza horizontal y democrática del agua y verlo como un bien común. Esto él lo señala que es prioritario, ¿no? Para poder tener agua para la vida y dejarla de ver como una mercancía. Señaló también que valoraba pues tremendamente la participación ciudadana, que promovió la Coordinadora Nacional Agua para Todos y Agua para la Vida para la elaboración de esta propuesta de Ley General de Aguas, y que esto lo reconoció y envió justamente un caluroso reconocimiento al gobierno de México, porque él considera que es uno de los ejercicios más participativos que él ha visto, ¿no? Y que es una propuesta verdaderamente radical, pero no por serlo deja de ser algo necesario y un ejemplo para otras naciones. Estas son algunas de las cosas que comentó en la mañana. En la tarde fuimos a Iztapalapa. Fue muy bonito porque tuvimos la oportunidad de que el doctor Pedro Arrojo, como relator de las Naciones Unidas, participara en la primera instalación de una Contraloría Ciudadana del Agua. Está en Iztapalapa, y también ahí volvió a recalcar la importancia de esta participación ciudadana horizontal y democrática, ¿no? Cómo era importante ir haciendo estos ejercicios para poder realmente tener un acceso al agua y saneamiento de calidad, como es lo que estamos necesitando hoy en día. Entonces, él habla de que para tener mundos más justos y sostenibles, es fundamental voltear a ver a los movimientos, ¿no? Los movimientos de base que nos han enseñado que esto es posible y que hay mucho que aprender de ellas y ellos. Entonces, esto más o menos en breve fue lo que pasó. Fue lindo porque también conoció la zona chinampera de la Ciudad de México, lo cual lo tenía un poco maravillado. Dio 2 mensajes en ese momento, uno para la comarca lagunera y otro para las comunidades de Jalcomulco, Veracruz, ¿no? Enalteciendo pues este trabajo tan fuerte que han hecho, y dijo con orgullo, sobre todo para el pueblo de Jalcomulco, decir que para él era un orgullo, porque le regalaron un libro, conocer, tener un material físico de una comunidad que había vencido al monstruo de Odebrecht, y que era fundamental poner el dedo también en el renglón sobre qué está pasando con la privatización del agua en las ciudades, que esto pues lo aterrizo en la situación que ustedes están teniendo, ¿no? Y entonces, en breves, más o menos, esto fue lo que pasó entre una dinámica bastante agradable con él. Es una persona muy abierta, que le gusta muchísimo platicar con toda la gente, ¿no? A diferencia de otras visitas que sí ya se han tenido en México, fue una visita muy amena, donde siempre estuvo abierto al discurso, ¿no? Conoció también el proyecto del lago Tlahuaquico, que eso estuvo increíble. Estuvimos justamente en el lago de Tláhuac, conociendo estas propuestas que serían una muy posible y viable solución para las comunidades que están allá, para que dejen de ser inundadas y para que hagamos justamente las paces ahora con este gran lago, ¿no? que tiene tanta historia con lo que es la Ciudad de México y su formación. Entonces, más o menos esto fue lo que pasó, querido José Luis. Muchas gracias. Bueno, pues ya vieron la relatoría, y miren, este evento, aun y cuando es largo, no tiene pierde por todas las participaciones. Recuerdo también muy impactante, muy importante, las participaciones también de mujeres, de María Elena Álvarez Builia, la directora de CONACYT, Clara Brugada, la alcaldesa de Iztapalapa. Unas ponencias que de verdad no tienen pierde. Y precisamente ahí es donde retomamos este tema de las mujeres. En la ley, en la propuesta, en la iniciativa Ley General de Agua que acaba de mostrarnos Ale el volumen, que está en la página Agua para Todos, Agua para la Vida, al acceso de todas y todos. Ahí pueden ver que precisamente hay un enfoque muy importante y muy relevante en las mujeres, no solo como las buenas administradoras del agua, sino ahorita pues ya nos
refirió la compañera Alex de esta victoria que tuvieron en Temacapulín y que precisamente fue liderada por las mujeres. Aquí en la Asamblea Social del Agua hay muchas compañeras que son muy, muy ejemplares. Tenemos una precisamente aquí, a nuestra compañera María Eugenia Ochoa. Pero sí tenemos muchas, muchas mujeres que no solo son voceras, sino también dan la cara cuando hay que hacer estas presencias, estos posicionamientos para estos justos reclamos del agua. ¿Cómo ves entonces el impacto? Bueno, ya vimos que este liderazgo, pero ahora lo que dijo Pedro Arrojo, ¿cómo empodera o arropa a la mujer en este movimiento, Alex? Bueno, es interesante porque una de las cosas que también él comentó justo en las ponencias es cómo las mujeres son las primeras que tienen el contacto con el agua. Y a él, ya como en Petit Comité, cuando estuvimos platicando, señalaba con muchísimo orgullo el haber conocido a dos de las abogadas que han acompañado justamente procesos en México de defensa del territorio, específicamente de defensa del agua, y cómo le ha maravillado el compromiso del caso de estas compañeras, que en realidad son tres, pero una no la conoció directamente. Y me gustaría señalar los nombres en este momento, pues son la compañera Mayra Olivo, ¿no? Que aquí hay que destacar más de 16 años de lucha, ¿no? Para dar el triunfo a la comunidad zapoteca, ¿no? Para poder gestionar sus aguas directas del territorio. Esto no hubiera sido posible sin el apoyo de la compañera Mayra Olivo, ¿no? El caso, por ejemplo, de la licenciada Claudia Gómez, quien ahora es llamada a ser parte tiene ahora un encargo federal, pero Sí. fue ella, junto con el colectivo de abogadas y abogados, quienes llevaron el caso del proceso Temacapulín en Jalisco, y señalar también el caso de que se conocieron justo en el aeropuerto de la Ciudad de México el día que él llegó, que eso es un dato curioso, la abogada Jimena Ramos, ¿no? Quien es sumamente comprometida con el tema del agua en México y fue quien armó todo el caso para justo que interpuso Pucar en Jalcomulco contra los decretos de Peña Nieto. Entonces él señalaba que todas las comunidades y espacios donde estuvo le maravillaba muchísimo y le sorprendía y le despertaba como un gran respeto ver cuántas mujeres habían en esos espacios y cómo estaban organizando desde la comunidad o desde sus espacios, desde distintos espacios, la lucha contra el agua. Y decía que es una lucha amorosa y que siempre lleva como este corazón de mujer, al ser ellas las que tienen el primer contacto con el agua de diferentes maneras, y sobre todo, principalmente ser ellas quienes llevan la carga, en su mayoría, de las labores de cuidado. Entonces señalaba que esto es fundamental, poner el rostro de mujeres en quienes están llevando pues estas luchas a lo largo y ancho del país, y él señalaba que en este caso este grupo de abogadas era un gran ejemplo para otras luchas a nivel mundial, y que él se llevaba postales hermosas de las mujeres, como es el caso de la señora Marichuy en Temacapulín, el caso de Emma Juárez, y cómo se llevaba él en su corazón estas postales que le habían iluminado muchísimo al estar en México. Sí, muchas gracias. Pues fíjense, y les platicábamos en el programa anterior, Alex, que a mí me impactó mucho que siguiendo con esta figura de la mujer, habla el doctor Pedro Arrojo de la crisis global del agua en el planeta agua. Dice que las organizaciones sociales están provocando dolores de parto que darán a luz ese mundo más justo y sostenible del que los movimientos sociales nos vienen hablando como un mundo que es posible. Es nada más, además, qué vocación y qué reconocimiento, ¿verdad? Precisamente a la mujer. Bueno, y mi compañera Maru, ¿qué nos platica también estas repercusiones, no solo nacionales, sino en el entorno de Puebla? Bueno, ¿qué nos platica la compañera Maru? Muchas gracias, José Luis. Y antes que nada, pues agradecer la presencia de nuestra compañera Alejandra Pagás, porque pues ella es una mujer que ha recorrido nuestro país, que la vemos así muy jovencita, pero que ya ha recorrido, ha visto diferentes realidades de lo que es nuestro país, el norte, el centro,
el sur. Es una maravilla toda su experiencia. Y bueno, nos la ha retratado aquí y ya ahora como parte de la Coordinadora Nacional de Agua para Todos, pues recupera toda esta parte y además desde una visión, desde la lucha de las mujeres, que es tan importante y que la traemos a colación porque precisamente cuando hablamos del 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Lucha para erradicar la violencia en contra de las mujeres, erradicarla, prevenirla, pues cuando hablamos de agua, lamentablemente estamos hablando también de muchas formas de violencia. Y a la mujer ahorita, en estas imágenes, en lo que el relator de las Naciones Unidas para el tema del agua planteó con esa metáfora tan bonita que tú planteabas, José Luis, es precisamente la imagen de las mujeres resistiendo muchas violencias en el territorio que ha traído todo el proceso neoliberal, los proyectos de muerte. Y aquí en nuestro país y en nuestro estado ha habido ejemplos de este tipo con el impulso, por ejemplo, de las hidroeléctricas, en el caso de la Sierra Norte, en el caso, por ejemplo, de Tetela, donde las mujeres y los hombres se organizan. Pero aquí quiero hacer la referencia en términos, por ejemplo, de la lucha de Cochabamba en la Guerra del Agua en Bolivia y cómo fueron quienes estuvieron al frente, fueron sobre todo mujeres que se organizaron y enfrentaron precisamente a las empresas transnacionales que se estaban apropiando del agua. Incluso en esa imagen que se presenta donde querían cobrar el agua lluvia, donde todas las empresas, sobre todo embotelladoras de agua y de refrescos, etcétera, querían apropiarse del agua. Entonces fue la lucha organizada, sobre todo de las mujeres, porque esa cercanía de las mujeres implica precisamente la significación que tenemos con el agua como seres humanos, que es material, pero también es simbólica. Y aquí quiero traer a cuenta lo que nos decía Ale en términos, por ejemplo, de los pueblos originarios y de la lucha de las mujeres de nuestros pueblos que representan precisamente de manera muy fuerte eso que significa el agua. Una vez tú y otros compañeros nos decían, José Luis, cómo en el recorrido que se dieron en algunos foros en el interior del estado, se planteaba es nuestra agüita, o sea, nosotros la vamos a defender porque es nuestra. ¿Por qué? Porque forma parte de nosotros mismos. O sea, la relación que tenemos con el agua no solo es la relación esta de que voy a abrir la llave y me sale el agua y si no tengo agua, pues es algo práctico para mi vida, pero también me la están incrementando de precio. O sea, es todo eso que en las ciudades vivimos con respecto a la relación del agua, que es muy práctica, pero también hay otros significados culturales, otros significados que le damos en nuestra vida en términos del cuidado. Y aquí lo que quiero traer a cuenta es que en todo este proceso de privatización que hemos vivido con el neoliberalismo, donde se ha privatizado mucho de los servicios públicos, pero incluso al llegar al agua nos están tocando otros significados de vida muy fuertes. Y en este caso, para las mujeres, en términos de ser cuidadoras, por ejemplo, aquí en el municipio de Puebla, más de la tercera parte de la población podemos hablar que son mujeres jefas de familia. ¿Qué representa para una mujer jefa de familia el hecho de que hayan privatizado el agua? Si lo hacemos y tomamos como noción el derecho humano al agua, empezamos a ver que tenemos problemas de acceso al agua, de que el agua no es suficiente. Ha habido estudios a nivel internacional donde se plantea que en el caso de las mujeres se incrementa el tiempo de trabajo. ¿Y esto qué representa? Representa que vas a tener menos horas para dedicarlo a otras actividades. ¿Por qué? Porque tienes que ver cómo vas a hacer para conseguir el agua que se requiere para tu hogar, para las actividades de limpieza, para el cuidado de los hijos, para el baño, en fin, para todo lo que se necesita. Entonces, es un tema donde no solo ves que no tienes el agua suficiente o que se te incrementó el precio, es un tema de vida, porque tiene que ver con tu calidad de vida y sobre todo en el caso de las mujeres, con la doble o triple jornada de trabajo. Porque si lo vemos todavía en estadísticas,
las mujeres tenemos mucho más del trabajo doméstico que el que tienen los hombres, porque todavía hay este desequilibrio. Entonces, son las mujeres las que se ven mucho más afectadas con este tipo de políticas públicas como la privatización del agua. Entonces, aquí la deuda que tiene un gobierno cuando privatiza el agua, aquí igual que en el caso de Saltillo, igual que en la Zórico, que son 5 estados de la República, muy real. Entonces, en este caso, somos las mujeres las que vivimos de mayor manera estos impactos negativos en lo que sería el acceso al derecho humano al agua. Y esto hay que dejarlo claro. La suficiencia, la accesibilidad, la asequibilidad que tiene que ver con el incremento, que aquí en Puebla se nos incrementó en 500% y más, ¿sale? Entonces, ese tipo de cosas consideramos que es muy importante que como mujeres evidenciemos los impactos diferenciados, pero también mucho más cruentos. Y esto tiene que ver con la voz, con alzar la voz y con dar la voz a las mujeres que, por ejemplo, han sufrido el corte de agua, pero en el caso de Puebla, también el corte del drenaje. ¿Qué implica? Y aquí lo unimos a lo que ustedes mencionaban hace un rato. El tema del agua está muy relacionado con el tema de autosuficiencia alimentaria, de seguridad, de soberanía alimentaria. Y también está vinculado con el tema de la salud. Y en el caso de la pandemia lo tenemos claro. Más de 100 colonias en el municipio de Puebla no tienen todavía el abastecimiento del agua potable. ¿Y esto qué implica? Implica todo el tiempo de trabajo que eso va a significar para las mujeres, todo lo que tienen que hacer para buscar el cuidado de sus familias. Entonces, tenemos que traducirlo en estos impactos para que quede mucho más claro. Y en esta pandemia, ¿qué ha significado para la salud de los hogares, de las mujeres, de los hombres, de los niños, las niñas, de las personas adultas mayores? El hecho de no tener agua y además de que la empresa Concesiones Integrales SADCB, que se da en llamar Agua de Puebla y todavía con sarcasmo para todos, plantea con los cortes de agua, pues obviamente porque de alguna manera lo que hicieron fue mandar pipas. ¿Y eso de dónde sale? Pues del erario público. Es el erario público el que ha venido a pagar los impactos negativos de esta política pública. Por eso volvemos a poner el dedo en el renglón. En estos momentos donde estamos hablando del impacto que tiene la violencia en la vida de las mujeres, pues ha habido una política pública de privatización del agua que ha llevado a agudizar la violencia en contra de las mujeres. Por eso es vital que hoy por hoy los gobiernos, los diferentes niveles de gobierno y los diferentes poderes del Estado, hablando aquí del Congreso del Estado, tomen en cuenta que es necesario hacer algo urgente y de inmediato para solucionar esta problemática. Y aquí ya están planteadas las pautas en el caso de Puebla. Está planteado que es urgente y necesario desprivatizar el agua. Y para ello, así como se está planteando esta necesidad, y cuando nuestra compañera Ale saca el libro, que es tan importante, de nuestra iniciativa ciudadana de Ley General de Agua, que ha sido un proceso de participación de miles de mujeres que representan esta lucha de la cual estamos hablando hoy, pues es tan importante plantear que se requiere también de una nueva ley en el estado de Puebla y en los demás estados donde el agua está privatizada. Una nueva ley que parta de estas iniciativas ciudadanas, que se escuche la voz de las mujeres a todos los niveles, en todos los territorios, y también que es fundamental plantear que tiene que caer el gobierno del agua, la gobernanza del agua de la que hablaba el relator. Nosotros le hablamos como coordinadora nacional como el buen gobierno del agua, retomando esta visión intercultural y de diálogo de saberes. Estamos hablando de
que tiene que aterrizar en los territorios. Por eso nosotros aquí en Puebla planteamos la remunicipalización del agua, porque el municipio debe jugar un papel importante, pero no solo el municipio, también las comunidades. En el caso de Puebla, las juntas auxiliares tienen comités de agua que deben ser reconocidos, que deben ser revalorados, que tenemos que hacer un planteamiento en términos de regeneración del agua, de recuperación del ciclo del agua, pero además de que en las políticas públicas municipales deben reconocerse a los comités de agua, que en la Comisión Estatal de Agua y en SOAPAP, que debe redimensionarse el papel de los sistemas operadores de agua vinculados al municipio, debe también tomarse en cuenta la relación con estos comités de agua para potenciarlos, para potenciar la participación ciudadana. Y es aquí donde hablamos de las contralorías, y por eso fue importante esta relación del relator con las contralorías de agua, que ya se están conformando y que estamos impulsando en nuestra Coordinadora Nacional de Agua para Todos y Todas. Aquí en Puebla estamos apenas con esta semilla que es el comité promotor, que tenemos que impulsar la construcción de nuestra Contraloría Ciudadana o Contraloría Social Autónoma del Agua, porque lo que planteamos es esta parte de la autonomía, de la construcción desde los sujetos, desde el territorio, y donde las mujeres jugamos un papel pues muy importante por esto que hablábamos, y sobre todo esas mujeres que desde el territorio, y aquí nos lo han demostrado en la Sierra Norte, en Cuetzalan, en Tetela, allá por ejemplo por Huauchinango, adelante por ese lado de la Sierra Norte, donde queda por ejemplo el municipio de Tlapacoya, que también representan luchas para enfrentar que no se construye en el territorio, y ahí el liderazgo de lo que nos ha planteado Ale, hay muchas guías claves en términos de lo que representa el papel y la participación de las mujeres, que cada vez debemos de poner más en relieve. Gracias. Exactamente, pues la primera víctima de las privatizaciones, pues son las mujeres, evidentemente, tal como lo dijo la compañera Maru. Bueno, pues aquí la esperanza es una ley general del agua que tutele especialmente a las mujeres, y creo que aquí hay un buen manejo y un buen tratamiento. ¿Cómo vamos con este tema, Alex? ¿Cómo vamos avanzando? Mencionaste a la senadora Ana Lilia Rivera. ¿Qué esperanzas tenemos los mexicanos, Alex? Gracias, José Luis. Pues primero, antes de dar respuesta a tu punto, nada más para Sí, redondear lo que comentaba nuestra compañera Maru, recordar adelante. que la violencia hacia el territorio es una violencia contra las mujeres, ¿no? Eso es algo que tenemos que tener muy claro y presente todas y todos. La violencia contra el territorio es violencia contra las mujeres, y en este sentido, por eso muchas mujeres nos hemos reunido para defender el agua. ¿En qué momento estamos con la iniciativa ciudadana Ley General de Aguas? Bien, pues primero que nada, habría que señalar que la pasada 64 legislatura fue una legislatura omisa, ¿no? Es una legislatura que se va y queda en falta con el pueblo de México, Una más. ¿no? Que es una más. Y que esta legislatura pues realmente pues deja muy pocas expectativas a futuro, ¿no? Creo que para muchas y muchos fue como perder un poquito la esperanza en quién estamos eligiendo como nuestros representantes, ¿no? Consideramos que es importante seguir impulsando ahora con las 65 legislaturas, pero quizá tener los pies muy, muy fuertes en la tierra, bien plantados, ¿no? Y evitar el ser ingenuas e ingenuos ante lo que estas llamadas representantes, a quienes nosotros les damos este papel de representantes, también entender que si nosotros les elegimos, somos nosotras quienes tenemos que estarles exigiendo día a día. Entonces esperemos ver qué pasa con la 65 legislatura, esperemos que aprendan algo de la 64 y no salgan también con esta situación de grave omisión, ¿no? Porque ya son casi 9 años en falta.
¿no? Son casi 9 años en los cuales pues no seguimos sin tener la ley de aguas que México necesita, ¿no? Recordemos que pues el 8 de febrero del 2021 se hace la reforma del artículo cuarto, entonces seguimos en falta, ¿no? Perdón, el 8 de febrero del 2012. Entonces estamos en falta, ¿no? Vemos que a lo largo y ancho del país todos estos megaproyectos, ¿no? Industrias mineras, agroindustrias, proyectos de extracción de hidrocarburos convencionales y no convencionales, inmobiliarias enormes, tienen como vínculo común el tema del agua, ¿no? El agua es este elemento transversal que une estas luchas y pues entonces esperemos verdaderamente que esta 65 legislatura voltee a ver este arduo trabajo que se ha hecho, ¿no? Que voltee a ver estos casos terribles como el que ustedes tienen en Puebla, ¿no? De sistemas privatizadores del agua, donde tengo entendido que ya no solo les quitan el agua, ¿no? Sino también les cortan el drenaje, cosa que es una aberración total, y más en un momento de pandemia como el que estamos atravesando, ¿no? La situación sanitaria frente al COVID-19, una de las principales medidas, ¿no? Para evitar la transmisión de esta pandemia es el lavado de manos. Entonces, ¿cómo hacerlo cuando 36 millones de mexicanas y mexicanos no cuentan con el vital líquido en sus casas? Y más grave aún, el caso de Puebla, que no solo ya no tienen, les cortan el agua, sino también les cortan el drenaje, que parece de risa, pero no es de risa. Es una situación muy, muy grave. Bueno, también escucha al día siguiente de este evento de la UAM, que vuelvo a repetir, consúltenlo en el Facebook de la Universidad Autónoma Metropolitana, ahí está el evento. Al día siguiente fue este foro en el Senado convocado por la senadora Ana Lilia Rivera, y dijo en este foro que ellos estaban valorando la posibilidad de ahora ocuparse de esta Ley General del Agua como cámara de origen, ¿no, Ale? Lo cual pues brincaría un poquito o le pasaría el balón a una cámara que ha sido un poco más proactiva que esta 64 legislatura que ya se fue, ¿no, Ale? Es correcto. Lo que sucedió en esta reunión fueron varias cosas. Ella dijo que generaba este compromiso. También señalar que hoy hubo un pequeño encuentro en la Universidad Autónoma de Chapingo, donde participó el diputado Max Rivera, y él dijo que también tomaba esta bandera para que la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas sea hoy sea una realidad, y que justo varios de los comentarios que hizo la Ana Lilia Rivera, pues tienen que ver con esta crisis del agua que está viviendo México, ¿no? Y cómo cambiar este paradigma del uso del agua, ¿no? De seguir viendo el agua como mercancía y realmente cumplir exactamente lo que dice la reforma del artículo cuarto constitucional, ¿no? Ya lo señaló varias veces y pues habrá que ver qué pasa, pero recordar a todas y todos que es nuestro deber también generar presión con quienes están generando estos nuevos compromisos, porque no es un compromiso aislado, José Luis, es un compromiso con miles de mexicanos que no tienen agua hoy en sus casas. Qué bueno, yo quiero subrayar mucho esto último que dijo Ale. Es un compromiso de todas y todos. Así es que, pues ahí están los medios y recuerden que prácticamente, bueno, hay quienes no pueden, pero casi todos tenemos la posibilidad, o muchos tenemos la posibilidad de hacer esta presión, aunque sea mediática, aunque sea redes, aunque sea correos a nuestros representantes que empujen en esta resolución de esta omisión. Les recordamos también que esta iniciativa que fue consensada con las diferentes fracciones parlamentarias, con los demás partidos, ya estaba lista, es decir, está lista para ser aprobada. Solo son, digamos, una coma y un punto, pero ya está lo central, ya se hicieron las negociaciones, Agua para Todos, Agua para la Vida, participó en todos estos procesos, en las comisiones correspondientes, en todas estas batallas ahí legislativas, y ya está lista. Entonces, aquí solo falta un poquito de voluntad política. ¿No es así, mi estimada Maru?
Claro, yo lo que quería también hacer énfasis es que es muy importante la participación de todos y de todas, porque todos y todas necesitamos el agua y somos agua además. Esta relación tenemos que replanteárnosla, es una tarea cotidiana que tenemos que hacer con nuestra familia, con nuestros compañeros y compañeras de trabajo, en nuestras colonias, en nuestros barrios. Es una acción individual, comunitaria, colectiva, es muy importante. Por eso el conformar las contralorías ciudadanas es algo que tenemos que hacer desde nuestro barrio, desde nuestra casa, y ir viendo qué está pasando con el tema del agua. No solamente con que si me llega o no, también tenemos que hablar, por ejemplo, de la calidad del agua, mercancía, esa parte que nos decía Ale de romper, de cambiar el paradigma y de no ver el agua como una mercancía, atraviesa por analizar todos estos aspectos del agua. Acaba de salir hace poco una publicación aquí en Puebla donde se planteó cómo la calidad del agua es terrible, el agua que nos está cayendo en el chorro tiene incluso heces fecales. Entonces, en ese sentido es vital que lo analicemos, pero también que veamos cómo está todo el ciclo del agua, todo el tema de la contaminación. Tenemos uno de los ríos más contaminados del país, que es el río Atoyac, y esta parte de mirar el río de otra manera que también nos narraba Ale, que era algo que nos subrayaba el relator, es fundamental. Los ríos tenemos que recuperarlos, regenerarlos entre todas y todos. Y esto forma parte de lo que tenemos que hacer como contralorías ciudadanas o sociales autónomas del agua. Y aquí yo quisiera también recordarles una invitación que tenemos también para el día jueves 2 de diciembre a las 10 de la mañana, el Parlamento Abierto de las y los trabajadores, del que también formamos parte, la coordinadora Agua para Todos y Todas. A las 10 de la mañana estará haciendo una sesión especial donde estará tocando el tema de la reforma eléctrica. Y aquí, precisamente nuestro compañero Pedro Moctezuma Barragán estará abordando el tema de lo que sería la electricidad y el agua. ¿Qué tiene que ver el agua con todo esto? Es muy importante. Y aquí hay un desafío que se estará planteando en esta propuesta de reforma eléctrica con lo que va a implicar para el tema del agua. El agua tiene que ver con la energía, con la alimentación, con la salud, con el trabajo. O sea, es un tema transversal en todos los órdenes de nuestra vida. Gracias. Gracias. Maru, y justo como tú comentas, una cosa que es tristísima hoy en día es que el agua es un vector de enfermedades y muerte. O sea, el agua que forma parte de nosotras y nosotros, de nuestras células, el agua que bebemos todos los días para poder subsistir, es uno de los mayores vectores de enfermedad y muerte, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas más terribles que puede pasar. Y en este sentido, nada más redondeo un poquito, el compromiso de la senadora Ana Lilia Rivera, ¿no? de retomar este trabajo legislativo para que verdaderamente se pueda expedir esta ley general, pero en materia de ya, ¿no? O sea, entonces ella genera este compromiso, habrá que estar muy dando un seguimiento muy puntual del mismo. Señaló a ella que pues es importante los derechos humanos al agua y saneamiento, pero pues para que realmente estos derechos se cumplan, necesitamos un cambio de paradigmas, necesitamos tener una verdadera ley de aguas que cumpla lo que miles de voces a lo largo de muchísimos foros durante más de 9 años han estado diciendo. Y nada, un puntito más, José Luis Maru, que es importante señalar que el Frente Parlamentario contra el Hambre en México también se reunió con el doctor Pedro Arrojo y tuvieron un intercambio muy interesante. Hay algunos comentarios que pueden seguir en nuestras redes sociales de esta reunión que sostuvieron. Y bueno, un poquito de su plática era sobre los derechos humanos y los derechos interdependientes de una nueva ley general de aguas. Entonces, como podemos ver, sí fue bastante apretada la agenda del relator en esta visita a México. Tuvo paradas en muchísimos lados, pero creo que sí es fundamental voltear a ver la
crisis sanitaria que estamos atravesando y la crisis que tenemos con el agua en nuestro país. Necesitamos verdaderamente entender que solamente con la participación ciudadana, ¿no? con los verdaderos, con el trabajo colectivo desde las bases, podemos cambiar la crisis que estamos viviendo en México, la crisis del agua que estamos viviendo en un país como México, y poder realmente hacer cambios. Aquí también una de las cosas que señalábamos mucho junto con el relator, pues era lo que sucedió, por ejemplo, en la COP26, José Luis. No sé si tuvieron ustedes oportunidad de seguir algunas de las notas de Glasgow, donde pues Sí, prácticamente el tema agua quedó fuera de la agenda. claro. Sí, sí, sí. Y Así es, pues mi estimada Elia. Sí, adelante, y Ale. una de las cosas que se comentaba en Glasgow, pues era el cuidado a los bosques. Pero, ¿cómo cuidar los bosques? ¿No? Y esta importancia, si no se queda claro el vínculo que hay en nuestro, por ejemplo, primer consenso, que es el respeto a la naturaleza, para poder hacer este verdadero cuidado a los bosques, entender que en México las leyes son demasiado laxas, sobre todo en descargas, y estas afectan cuenca abajo y hacen que haya desastres ambientales terribles. Entonces, es importante también empezar a dimensionar lo que implica una transición energética, y que una transición energética no es como lo está promoviendo cierta senadora por ahí, no diré de qué partido en el Senado, pero no son, y tampoco como esta resolución que se dio en Glasgow, automóviles eléctricos, ¿no? O autos híbridos, porque estábamos nada más pasando de un problema a otro. ¿No? Para esto son verdaderamente hacer transiciones energéticas, pero con un enfoque del agua siempre en el centro. Entonces, creo que son algunos de los puntos también que comentamos en las sobremesas y en otros espacios con el doctor Pedro Arrojo, ¿no? La lamentable situación de que en la COP26 no hubiera sido un centro el tema del agua. Sí, parece ser que fue más una Quería farsa que referir, una verdadera. Sí, adelante, Maru. claro, sí, Maru. porque lo que está en el centro, con lo que nos está refiriendo Ale, es otra vez que el agua está siendo una mercancía. ¿Y por qué? Porque el tema es la acumulación de capital. Claro que nos la tratan de presentar como que están viendo el tema verde, la energía, están planteándose la energía alternativa con la parte de los automóviles eléctricos y demás, pero otra vez se está viendo como un eje de acumulación, lo que estaría planteando algo así como el ecocapitalismo, ¿no? Que está ahora tan utilizado, digamos, y está impulsándose por algunas políticas públicas. Pero creo que esto es muy importante que lo desnudemos en términos de lo que implica para la naturaleza. Por eso, cuando hablamos de tierra, y hace rato decía Ale, de territorio, estamos hablando de agua, estamos hablando de que si se contamina con los agroquímicos, que toda esta acelerada lucha por producir y sobre todo los monocultivos están contaminando la tierra y esto contamina el agua. Esto tiene que ver con que trunca todo el ciclo del agua y el proceso de regeneración. Y esto está implicado y tiene que ver con la vida en todos los órdenes, en términos de la salud, pero también en términos de la alimentación, porque todo es un ciclo vicioso. Se rompe el ciclo del agua y se alimenta un ciclo de vicio y de muerte, de destrucción. Entonces, esto está en el centro y creo que es muy importante que lo empecemos a develar. Cada política pública tenemos que analizarla y verla desde esta visión, en términos de cómo está afectando de fondo, porque muchas veces se nos puede plantear como todo esto, por ejemplo, de los bonos verdes, toda esta parte de que, ay, si tú te vienes y te certificas, ya con esto y obtienes el ISO 9000 en la actividad que estás teniendo, ya con esto eres ecológico o ecológica. Hay que analizar realmente cómo está siendo nuestra relación con la naturaleza y nuestra relación con el agua. Es fundamental. Gracias, Maru, por esta denuncia en contra de estas llamadas economías verdes. Recuerden que para obtener estas tierras raras que se necesitan para toda esta generación de electricidad supuestamente limpia, van a tener que usar y están usando minería tóxica.
utilizando ¿qué? Agua, millones de litros de agua en cada mina tóxica. Así es que tengamos cuidado con este discurso que también es, como bien lo decía, apuntaba la compañera Maru, de acumulación de capital. Y fíjense, yo quiero, pues ya entrando aquí en esta parte final, hacer una cierta recapitulación para quienes por allá nos están asistiendo con su atención. En las dos fallas principales que marcaba el doctor Arrojo y que nos dijo Ale, que son las fallas, la falla de inequidad y pobreza y la falla de insostenibilidad que hemos provocado en nuestros ecosistemas acuáticos. Y dos ejes claves de solución, dos ejes, nada más dos, no requiere gran cosa, dice el doctor Pedro Arrojo. Hacer las paces con nuestros ecosistemas acuáticos, mejorando su salud y sostenibilidad. Promover una gobernanza democrática del agua entendida como bien común bajo la prioridad de agua para la vida y no como una simple mercancía. Así de sencillo. ¿Y eso cómo lo hacemos, vida? Con una ley general del agua. ¿Y cómo hacemos para que hagan esa ley general, para que promulguen esa ley general del agua? Bueno, pues toca a nosotros hacer la presión a estos así llamados representantes populares. ¿Con qué quieres cerrar esta participación? Muchas gracias, Ale, por tu brillante participación. Adelante, Ale. Muchísimas gracias, José Luis. Pues de nueva cuenta agradecerles la invitación. Y yo creo que me gustaría cerrar citando otra vez al relator Pedro Arrojo, ¿no? Esta parte de hacer las paces con los ríos, pero entender que los ríos no solamente son aquellos que corren por la superficie. Creo que es hacer las paces con los cuerpos de agua, entender que tenemos una relación intrínseca con ellos y que si no respetamos los procesos de la ingeniería natural, vamos a seguir en una guerra que nosotras mismas hemos estado creando. Tenemos que hacer las paces con los ecosistemas y poner en el centro que sin agua definitivamente no podemos vivir. Para tener agua para todos, para tener agua para la vida, necesitamos cuidar y sanar estos ecosistemas. Y de nueva cuenta, pues invitarles a que visiten las redes sociales de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Agua para Todos MX. Ahí pueden consultar este trabajo que la verdad, no, creo que a todas, no sé, José Luis, yo creo que a ti también te roban una gran sonrisa, porque pues ha sido el trabajo de muchísimos, ¿no? Esta propuesta de proyecto de dictamen y articulado de la Ley General de Aguas. Les invitamos a que le den una leída, que lo sigan comentando y pues con ustedes muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias, Ale. Dijo Ale, ingeniería natural. También le llamamos Pachamama, también le llamamos la Madre Tierra. También le llamamos, hemos hablado aquí del ciclo del agua, es ese respeto fundamental como bien cultural, universal, común y sujeto de derechos. Mi estimada Maru, ¿con qué cerramos? Pues también con este mensaje que nos daba también Ale, y yo lo retomo, que precisamente quien daña el territorio nos daña a las mujeres. Y precisamente como símbolo, porque el territorio es femenino, el territorio está ahí y es vida. Y en ese sentido del dar a luz, del que nos hablaba el relator, que es un dar a luz muy difícil, el hablar de cómo recuperar, de cómo regenerar nuestra relación con la naturaleza, es el gran desafío que tenemos ahora. Entonces, un llamado a que todas y todos nos lo replanteemos en lo individual y en lo colectivo. Entonces, aquí el derecho a la vida es el derecho a salvar nuestro planeta y el planeta azul es agua. Entonces, el defender al agua es defender la vida. Gracias. Pues muchas gracias a ustedes, estimadas compañeras, y a usted, público que estuvo ahí. Y nos despedimos diciéndoles, pues, una ya muy conocida lema: el agua no se vende, se ama y se defiende. Defendámoslas todos, estimadas y estimados. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias, Ale. Muchas gracias a ustedes, bonita noche. Bonita noche.